hay vientos, escucha esto, porque hay alguien que lo tiene que escuchar en esta hora. Atento a esta palabra. Hay vientos contrarios que soplan cuando tú vas avanzando. Hay un viento contrario diferente al viento de Dios. Escucha, hay un viento contrario que cuando tú estás avanzando, estás creciendo, estás orando, te estás congregando, estás siendo fiel, la presencia de Dios te guía. Pero cuando el diablo ve que tú estás caminando de acuerdo al Espíritu de Dios, también el enemigo es un astuto y mi alma alaba a Dios. El enemigo también tiene una estrategia para detenerte, quiere desviarte. Y también el enemigo, así como Dios envía vientos, también el diablo levanta vientos contrarios para entonces desenfocarte, para entonces distraerte, para entonces confundirte. Pero hoy hay un viento diferente, aleluya, que el viento contrario es el viento de Dios, que te va a levantar, que te va a restaurar, que te va a restaurar y levantar y te va a renovar para seguir adorando. Levanta tus manos y adora a Dios. Sopla viento de Dios. ¡Oh, Dios! ¡Aleluya! ¡Levántanos! Trae tu soplo, avívanos. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Sopla. Sopla desde el norte, sur, este y oeste. Sopla sobre esta casa. Sopla sobre esta casa. Sopla sobre esta casa. Sopla sobre esta casa. Y llévanos a puerto seguro, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Su presencia está aquí. Segundo libro de Samuel. Yo decía, Señor, ¿por qué tengo que hablar de lo mismo? ¿Por qué tengo que hablar de esto, Señor? ¿Por qué estoy hablando de guerra? ¿Por qué estoy hablando de estrategias? Y el Espíritu me decía, porque hay gente en casa que está teniendo vientos contrarios. Hay familias que se está levantando el enemigo. En mi familia el enemigo se levanta también, no te creas. En mi matrimonio también el enemigo se levanta. En mis hijos también el enemigo se levanta. Pero es diferente el viento contrario al viento de Dios. Aquí Dios nos fortalece. Aquí el Señor te da vida eterna. Aquí el Señor te, aleluya, te levanta en el nombre de Jesús. Segundo libro de Samuel. Dame 25 minutos y contando desde ya, porque quiero soltar esta palabra. Aleluya. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. Segundo de Samuel, capítulo 5. Vamos a hablar de este libro histórico. Aleluya. Y vamos a hablar de algo importante que yo sé que lo vas a necesitar en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, 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 aleluya. Vamos a leer el capítulo 5 de Samuel, del segundo libro de Samuel. Cuando lo encuentre, diga amén. Si alguien necesita Biblia, aleluya, acérquese, hermano. Si algún hermano necesita Biblia, si una mujer necesita Biblia, una mujer se acerca a una hermana, un varón a otro varón. Y yo quiero leer esta palabra para que no digan ustedes, el pastor se la inventó. No, es que ya está aquí en la palabra del Señor. Aleluya. Dile al Señor, pon tu mano en tu corazón y dile al Señor, Señor, habla mi vida. Gloria al Señor. Vamos a leer el capítulo 5 de segundo de Samuel, verso 17 al verso 25. Cuando lo encuentre, la iglesia dice el verso 17, al nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oyendo los filisteos, diga conmigo, oyendo. Escucha, porque esta es una palabra que nos la vamos a comer hoy. Olvídate del carro, olvídate de los biles, olvídate de lo que vas a comer hoy, olvídate de lo que vas a hacer mañana. Concéntrate en esta palabra porque el Señor te va a renovar en este día. Olvídate que el que tiene el control se llama Jehová de los ejércitos. Olvídate que la puerta que estás esperando ya está abierta. Olvídate de eso. Ahora concéntrate a adorar al Señor. Olvídate la cantidad de dinero que necesitas. Necesitas 1000, necesitas 500, necesitas 2000. El Señor es el dueño del oro y de la plata. Y mientras hoy adora al Señor.
Lo que te están haciendo una guerra en el trabajo, en la escuela, en donde sea, concéntrate. Tú eres diferente, tú eres hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo. Aquellos flaquean y caen, mas tú y yo nos levantamos y estamos en pie. Ah, mi alma alaba a Dios. Verso 17, contrólate, Isaí Gómez. Verso 17, oyendo los filisteos. ¿Quién escuchó? Los filisteos, enemigos acérrimos de los hijos de Dios. Oyendo los filisteos, porque voy a hablar del oído hoy. Voy a hablar del oído hoy. Hoy voy a hablar de la audición. Mi alma alaba al Señor. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por el rey sobre Israel, subieron todos, diga conmigo, todos los filisteos para buscar ¿a quién? Cuando los mugrosos filisteos, que eran los que robaban, bendición, que eran los que robaban paz, que eran los que robaban la cosecha, cuando oyeron que David había sido ungido por rey sobre Israel, dice que todos se reunieron para buscar a David. Ellos dijeron, escúchalo, ellos dijeron: al que vamos a encontrar y al que vamos a buscar se llama David. ¿Por qué? Porque él huele a unción. Porque el enemigo también huele la unción. Y cuando huele la unción dice: este es mi enemigo. El que va caminando y no se levantan guerra y no se levantan procesos, el cristiano que va caminando y no tiene prueba, no tiene lucha, quiere decir que va tomado de la mano con Satanás. Mi alma alaba a Dios. Pero aquel que va caminando buscando a Dios, Satanás se lo va a encontrar en el camino y te va a hacer la guerra. Mi alma alaba a Dios. ¿Por qué? Porque el Satanás huele la unción y dice: wow, este hombre, esta mujer, este matrimonio, estos hijos, esta familia tienen la presencia de Dios, tienen una gloria pesada. Vamos a reunirnos todos. Dice que se reunieron todos los filisteos y dijeron: el blanco perfecto es David. No todo Israel, es David. Porque David ha sido ungido sobre Israel. Ha sido elegido. Dios te ha elegido. De lo vil y de lo menospreciado del mundo, aleluya, escogió Dios para avergonzar a los sabios. De lo vil y de lo menospreciado, dice, Dios escogió. Dios te escogió cuando no teníamos nada de esperanza. Por eso tenemos un enemigo, y son muchos. Y cuando se reunieron, dice que subieron todos los filisteos para buscar la vida de David. Pero cuando David, oh, mi alma alaba a Dios, los filisteos oyeron, pero también David se oyó. Escucha esto, mi hermano, porque esto está, hay que comernos este pastel está, ay Dios mío, para chuparse los dedos. Subieron todos los filisteos, no puedo salir del verso 17, mi hermano. Subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. ¿Sabe qué? Siéntese. Voy a leerlo con ustedes sentaditos. Pero siéntese nada más usted. La alabanza no la siente. La gratitud no la siente. Porque somos como que estamos al revés. Siéntese y nos sentamos todos. Y que sentamos la alabanza, sentamos nuestra gratitud. No, adore al Señor. Lo que respire, alabe a Dios. Todo lo que respire, alabe a Jehová, dice el Salmo 150. Todo lo que respire, alabe. Si no está alabando, quiere decir que se está muriendo. Pero estás respirando, estás alabando. No importa cuál es tu situación, adora a Dios. Cuando David escucha, los filisteos oyeron y dijeron: David ha sido ungido, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo para entonces robar el propósito que hay en él. Vamos a buscar a David. Ahora, David también escuchó. Porque lo que el enemigo escucha de ti, también Dios te va a preparar para tú escuchar lo que Dios tiene para ti. Y para entonces darte la estrategia de cómo tú vas a vencer a tus enemigos. Porque David escuchó que los filisteos venían contra él. Y el verso 17 dice que David, siendo un hombre de guerra, dice que David, cuando escuchó que todos los filisteos venían contra él, dice que él, ¿a dónde descendió? ¿A dónde descendió David? A la fortaleza
Mi alma alaba a Dios. No hay un mejor lugar que cuando tú sabes que el enemigo está en contra de ti. Dios te da la estrategia. Aleluya. Puede que te encuentres entre la espada y la pared. Puede que tu diagnóstico no está al 100%. Cuando tú corres a la fortaleza que es el altar de Dios, ahí vas a encontrar paz. Ahí vas a encontrar bendición. Ahí vas a encontrar vida eterna. Ahí vas a encontrar... Oh, mi alma alaba a Dios. David descendió a la fortaleza. ¿Dónde estaba la fortaleza de David? En el altar. Esa fortaleza simboliza, significa intimidad con Dios. No hay mejor lugar que cuando estás en medio de una tormenta. Yo anoche Dios me habló y me dice: cuando tú estás en medio de la tormenta, no te enfoques en el ruido de la tormenta. Enfócate de aquel que camina sobre el mar. Se llama Jesús. Y hoy yo te vengo a decir que no te enfoques y que no escuches cuán grande es la tempestad. Escucha la voz de Dios, porque la voz de Dios es la que te va a restaurar. La voz de Dios es la que te va a levantar. La voz de Dios es la que te va a dar la estrategia para levantarte en medio de cualquier tempestad. Pero cuando tenemos poca relación con Dios, ¿a poco no? Lo primero que medimos es el grado de la tempestad. ¿A poco cuando no tengo una relación íntima con Dios, cuando se levanta la tempestad, ¿a poco no es la tempestad que medimos primero? Y decimos: José, ¿y ahora cómo salgo de esto? Te dan un número y dice: tienes que tener tanto. Dios mío, pero es que yo tengo tanto y el número que me han dado es demasiado. No te enfoques en el número, enfócate en aquel que suple. Mi alma alaba a Dios. No te enfoques tanto en los números porque puedes perder el tiempo. Enfócate en buscar. Descendió a la fortaleza David. Es lo mejor que David pudo haber hecho. Cuando dice que venían todos los filisteos en contra de él, porque solamente él había sido ungido. Hay gente que está enojada contigo. Hay gente que este año se enojó contigo. ¿Por qué, pastor? Por el nivel en el cual tú estás viviendo. Mi alma alaba a Dios. Hay gente que se enojó contigo por la gracia que Dios te ha dado en este año. Y dígale al Señor que se sigan enojando, porque el próximo año, el siguiente nivel, es más poder, es más unción, es más gloria, es más presencia. Mi alma alaba a Dios. Es más revelación. Que se enoje el que se tenga que enojar, pero el próximo nivel de gloria es poderoso en el nombre de Jesús. Hay gente que se enoja por la gracia que tú tienes. Hay gente que se enoja porque, como tú dices: hey, Dios te bendiga, hey, amén, Dios te bendiga. Y siempre andas contento. Hey, ¿cómo estás? Bendecido, mi hermano. ¿Y tú cómo estás? Pues pasándolo más o menos. Hey, te invito, Dios es bueno. El matrimonio, ¿cómo están? Pues aquí estamos como perros y gatos en la lucha, pero estamos como perros y gatos. No. El lenguaje hay que cambiarlo. Mi matrimonio, mi esposa y yo estamos bendecidos. Mi casa está bendecida. Mi vida está bendecida. Mi alma alaba a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Hey, a los filisteos no les gustó. A los filisteos no les gustó que David haya sido ungido. Escucha esto, mi hermana Sarai. ¿A quién no le gustó que David había sido ungido? A los filisteos. Y sabía, muchachos, que todavía hay filisteos. En este tiempo hay filisteos. Que cuando tú estás en tu trabajo gozando. Ahí está Willy. Willy tuvo que dejar el trabajo esta semana, porque estaba trabajando en un taller. Y le dijo al patrón, ¿verdad, Willy? Así fue. Le dijo al patrón: pastor, hey, voy a escuchar música cristiana. Y el patrón, como es árabe, ¿verdad que así era o no? Digo: no escuches música cristiana aquí. No escuches música cristiana. Dios te bendiga. Ahí está tu taller. Y de repente sale Willy de ahí. Y salió al día siguiente, ya tenía trabajo en otro taller. Porque él es mecánico. ¿Me entiende? Entonces llegó Willy esta semana y dijo: hey, voy a trabajar contigo, pero yo soy cristiano y yo escucho música cristiana, ¿me dejas? Y dijo Willy: ahí está la bendición. Págame eso. La bendición, si Dios me va a dar el trabajo siguiente o no. Y le dijo el patrón: ¿sabe qué? Escucha la música que tú quieres escuchar.
pero yo lo que quiero es que trabajes. Porque hay alguien que cuando tú tienes algo de Dios se enoja. ¿Sabías que hay gente que llega a tu vida y son como, no, ¿cuántos conocen la anguila? Cuando te metes al agua y hay unas anguilas negras así feas que se pegan en la piel. ¿Para qué se pegan? Para chupar sangre. Hay gente que te están chupando la relación con Dios. Ay, 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 yo no sé a quién Dios le está hablando. Acá arriba o allá abajo. Hay gente que te chupan la unción. Mi alma alaba a Dios. Hay gente que te chupan la felicidad. Ay, 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 yo no sé cuántos entienden lo que Dios le está hablando. Hay gente que tienes en tu relación, hay gente que tienes en tu estatus, que son según tus amigos, entre comillas, que te están chupando la relación con Dios. Hey, delete, bórralos. Y dice uno, hey, ¿por qué será que Dios está haciendo? ¿Por qué será que se está alejando la gente de mí cuando yo soy cristiano? No te sientas triste, es que el Señor los está apartando para hacerte el espacio, para que Él se glorifique más en tu corazón, en tu vida, aleluya, en tu relación con Él. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Y se enojaron los filisteos. Y cuando los filisteos se levantan, dice, vamos contra David. Es que el que viene contra ti cuando tú buscas a Dios es alguien que quiere robar el propósito de Dios en tu vida. Dice que, pero cuando David escuchó que los filisteos venían contra él, dice que David descendió a la fortaleza y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Rafaín. Dice en el verso 19, entonces consultó David a Jehová, diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Vino David a Bet-Parasim, dice, y allí los venció. Allí que los venció, eran muchos. Dice que todos los filisteos se juntaron contra David, y cuando vinieron, dice que se extendieron los filisteos en todo el lugar de Rafaín, dice, y se extendió todo y lo rodearon a David y a su ejército. Entonces David dice que descendió a la fortaleza y comenzó a hablar con el capitán del ejército del cielo, Jehová de los ejércitos. Comenzó a tener comunicación con él. Iré y los venceré, me moveré de donde estoy, iré y los venceré, iré y los entregarás en mi mano. Y dice que Jehová respondió. Porque aquel que tiene un orden divino, Dios siempre lo favorece. Aquel que camina en orden divino es aquel que Dios lo bendice. Hay cabezones que no entienden que hay que consultar primero a Dios antes de mover una mano, antes de mover un dedo, antes de mover una decisión. Hay que consultar primero a Dios. Mi alma alaba al Señor. David consultó a Dios teniendo el ejército de los filisteos alrededor de él. Y David escuchó la voz de Dios y dijo, ve, porque los vencerás. Y dice que David salió y los venció. Los venció. Mi alma alaba a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Los venció. ¿Se acabó ahí todo? No, señores. Se acabó. Tuvo una victoria David, una en ese momento. Los venció. Pero seguí leyendo el verso bíblico. Y me da a entender que cuando David vence a los filisteos la primera vez, dice que David lo venció, verso 20. Y vino David a Baal-Parasim, y allí los venció David. Y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Parasim, que quiere decir, el Señor ha quebrantado. Amén. Ahora, verso 21. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Quemaron los ídolos de los filisteos. Porque el único que tiene que reinar se llama Jehová de los ejércitos. Hay que quemar lo que tengamos que quemar.
Hay que sacar de nuestro corazón algo que son ídolos. A veces hay ídolos. A veces no es necesario decir que somos idólatras para postrarnos delante de una imagen. A veces hay ídolos en nuestro corazón. Un ídolo es aquello que aparta la atención de Dios. Un ídolo es aquello que aparta la atención de la bendición de Dios. Eso es un ídolo. No es necesario que tú te arrodilles delante de una estatua de madera, de cartón, de cualquier cosa que tú tengas enfrente. A veces hay ídolos dentro de nosotros que tenemos que sacar, que está robando el tiempo, que está robando. Oh, yo no sé a quién Dios le vino a hablar esta tarde. Ya es tiempo de que estés en otro nivel, pero sigues en lo mismo. Aleluya, mi alma alaba a Dios. Si lo que hace un año te está haciendo daño y ha pasado un año y te sigue haciendo daño, quiere decir que no has crecido, quiere decir que no has madurado. Necesitas un nuevo nivel de gloria para entonces, mi alma alaba al Señor, permanecer en su presencia. Ya se dañó esto. Todo iba bien, pastor. Iba a tener victoria. Mis enemigos son vencidos, pero ya lo dañaste. Cuando me dijiste que tengo que sacar ídolos en mi vida. Y tú me preguntarás, ¿y cuáles son los ídolos, pastor? Dile al Señor y al Espíritu que te revele cuáles los ídolos que tienes para entonces. Mira, Lucy le dijo a mi esposa, no soy chismoso, pero es un testimonio. Cuando Lucy llegó a la iglesia tenía ídolos en su cuarto y imágenes, ¿sí o no, hermana Lucy? Nunca le dijimos nada. Personalmente no le dije nada, pero Dios sí reveló. Eso es lo mejor, porque cuando el hombre entra lo daña. Hay situaciones aquí enfrente de mí que quizás yo como pastor lo quisiera resolver. Humanamente los necesito resolver y me urgen resolverlos, pero el mejor que puede resolverlos se llama el Espíritu Santo. Y yo sé que es el Espíritu el que tiene que obrar si tú aprendes a escuchar la voz de Dios. Entonces Lucy, cuando comenzó a buscar a Dios, vino a buscar al Señor y dijo, bueno, el Espíritu decía, deshácete de eso porque ya no había una compatibilidad. No, Lucy, así era. El creer a Dios, entregar a Dios, había una virgen, había no sé qué más había ahí. ¿Verdad? Así fue, hermana Lucy. Pero comenzó a orar a Dios y como que esa gente, esas estatuas la miraban bien feo. Hey, ¿qué me miras? Como que no le gustaban a la estatua que Lucy estuviera buscando al Dios de los dioses. Y Lucy, ¿sabe qué dijo? Vamos a sacar todo eso. Vamos a limpiar la casa. Vamos a limpiar mi cuarto porque aquí va a estar la presencia de Dios. Y hay que sacar todo. Ay, esto está buenísimo. Quemaron los ídolos. Verso 22. Aquí cambia la estrategia de Dios. En el verso 22 hay dos maneras de cómo Dios actúa en una guerra. Dios no actúa de una sola manera en una guerra, en la guerra donde nosotros estamos. El enemigo por eso se equivoca, hermano Ernesto. El enemigo se equivoca pensando que la primera guerra que te hizo te levanta otra vez y quiere hacer lo mismo que te hizo en la primera. Pero el enemigo puede imitar y puede traer repeticiones a tu vida. El enemigo lo que quiera te manda nuevamente el pasado. Te recuerda el pasado. Y eso es lo que el enemigo puede hacer. No puede hacer otra cosa diferente que la de Dios. Entonces Dios trabaja de una manera diferente como trabaja el enemigo. Y dice en el verso 22, cambia la estrategia, porque este es otro, yo lo vi de esta manera. Cambia la estrategia de la guerra. Dios se mueve de una manera diferente a David. La primera vez, David dice que descendió a la fortaleza y consultó y le dijo a Dios, iré a buscarlos, iré y los entregarás en mi mano. Dios le dijo, sal y pelea, porque tú vas a vencer y te los voy a entregar en tu mano. Gloria a Dios, aleluya. Pero el verso 22 cambia la estrategia y dice, y los filisteos volvieron a venir, porque es que el enemigo no se cansa. Los filisteos volvieron. Cuando dice que volvieron, estos sí que son tercos. Hay demonios que son tercos. Por eso tenga cuidado. Porque Jesucristo dijo, y esto está tremendo,
Jesucristo una vez sacó un demonio de un hombre, lo sacó y dijo, y los discípulos le preguntaron, porque escucharon a Jesús decir, vete y no peques más, eres limpio. Pero Jesús dijo, hey, pero no vayas a ir siendo limpio y te regreses otra vez a la impureza. Porque dijo Jesús, porque luego que una casa está limpia y sale un demonio de la casa, cuando está limpia la casa y vuelves a caer en lo mismo, no va a venir el mismo demonio. ¿Cuántos demonios van a venir más? 7 más demonios vienen a esa casa. Cuando tu vida es limpia, si retrocedes otra vez, ese demonio que con muchas pruebas y luchas pudimos sacar, con ayuno, oración y fidelidad a Dios, lo sacamos y vuelves a caer en lo mismo, ya no viene el mismo demonio. Viene el mismo demonio, pero viene con 7 más. Por eso David dice que volvieron los filisteos en el verso 22, y los filisteos volvieron a venir y se extendieron otra vez de la misma manera que al principio. Se extendieron en el valle de Rafaín. Y consultó David ¿a quién? A Jehová. Y él respondió, Dios respondió de la manera distinta. No subas, sino rodéalos. Escúchalo. La primera vez le dijo Dios a David, ve y sal y atácalos. La segunda vez dice que David nuevamente bajó a la fortaleza y volvió a consultar a Dios. Volvió a consultar a Dios, y la respuesta de Dios en la segunda vez que él baja a la fortaleza, la respuesta de Dios fue diferente. No vas a salir a conquistarlos, no vas a salir a atacarlos. Ahora lo vas a hacer de una manera distinta. Ahora te vas a quedar y ahora los vas a rodear. ¿Qué hubiese pasado? Ya ha pasado que muchos dicen, yo ya no necesito congregarme porque ya me sé la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis. Ya yo no necesito que el pastor me ponga las manos y ore por mí. ¿Por qué? Porque yo ya tengo la unción del Espíritu Santo. Ya yo no necesito tanto escuchar al pastor porque ya Dios me revela la palabra cuando yo la leo. Alaba, 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 alaba. No necesito congregarme como hace años me dijo una mujer, porque yo hago mi culto en mi casa, ya no necesito congregarme. Ahí quédese que cuando se levante la guerra y vas a necesitar de una ayuda, te va a matar el diablo. Escúchalo. ¿Qué hubiese pasado si David se hubiese confiado? Vuelven los filisteos nuevamente la segunda vez y David no sale al encuentro, porque la primera vez David los venció. Y David hubiese dicho, ya los vencí la primera vez. David hubiese dicho, voy a ir a otra vez, pero no, volvió a ir a la fortaleza y consultó a Dios. Y la estrategia de la segunda vez fue distinta. Porque el enemigo viene con lo mismo, pero Dios no repite en una guerra. Dios tiene su estrategia en una guerra. La primera vez Dios te dijo, busca, sé fiel, llora, humíllate, ayuna. Y ayunaste y fuiste victorioso. Pero la segunda vez que el enemigo viene contra ti, ahora Dios te va a decir que ya no ayunes, que ya no busques, porque ya tú conociste a Dios. Ahora tienes que oír a Dios, la estrategia de Dios. Tienes que estar con los oídos bien refinados. Y la segunda vez ya Dios no te va a decir que ayunes. Ya la segunda vez no te va a decir que te congregues, porque ya tú te congregas, porque ya tu fe creció. Ahora Dios te dice, comienza a adorar. Mi alma alaba a Dios. Comienza a adorar, comienza a adorar, comienza a adorar. Y en medio de tu adoración el diablo se va a confundir. Alaba a Dios, a su nombre. Wow. Estoy leyendo en los versos. Después sigue el bosquejo. No subas, quédate. Verso 23. No subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras.
Aquí hay una tremenda revelación. No subas, rodéalos. Y te voy a enseñar algo aquí, lo que Dios tiene aquí en la palabra. Rodéalos y te vas a ellos enfrente de los árboles. Balsamera quiere decir árboles. Los árboles, te vas a poner enfrente de los árboles. Ahora la estrategia es diferente. La primera vez dice sube y atácalos y vas a ganar. La segunda vez dijo no, rodéalos y ponte enfrente de las balsameras. Ponte enfrente y mira los árboles, pero no solamente mira los árboles, mira las copas de los árboles. Esas son balsameras. Te vas a poner enfrente de las balsameras y vas a estar atento. Es que no hay que descuidarse lo que Dios va a hacer. Verso 24. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti e herirá el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así cuando Jehová se lo había mandado, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Mi alma alaba a Dios. La primera vez David metió las manos y venció a los filisteos. La segunda vez ya no fue David, fue Dios. La guerra y la estrategia en la guerra avanzan y crecen. La guerra que tú y yo estamos enfrentando en este tiempo, para que tú y yo podamos resistir y estamos de pie y estemos de pie y estemos buscando a Dios, hay que dejarle el control a Dios. Hay que decirle: Dios, ayúdame, dame la estrategia, y Dios te la va a dar. Dice la Biblia que la segunda vez los filisteos subieron y Dios le dijo a David: voy a actuar de la manera distinta como actué en el principio. Vas a ir y te vas a poner enfrente de los árboles y vas a escuchar un ruido de marcha. Cuando tú escuches el ruido de marcha y hay un viento que esté soplando y vas a oír un ruido de marcha, tú solamente lo vas a oír, nadie más, solamente tú. Y cuando oyas tú y veas las copas de los árboles que se mueven, tú te vas a mover en ese sonido. Tú te vas a mover dentro de ese sonido. Y me recuerda en el libro de Hechos capítulo 2. Me recuerda en Hechos capítulo 2 que cuando todos los 120 estaban reunidos en el aposento alto, dice que vino un viento recio, y en ese viento recio estaba el Espíritu de Dios repartiendo lengua. Mi alma le va a Dios. Lenguas como de fuego que estaban cayendo sobre cada uno de ellos. Y ese viento recio representaba la estrategia de Dios para la iglesia. Ese viento estaba dándole la estrategia a la iglesia primitiva de cómo íbamos a ser victoriosos en Cristo Jesús. Hay que estar atento al ruido de lo que está haciendo el Espíritu de Dios, porque hay muchos ruidos que tú y yo escuchamos. Hay ruidos del hombre que está hablando y eso te puede confundir. Hay ruidos en el mundo que quieren que tú estés mirando por vista y no por fe. Mi alma alaba a Dios. Hay ruidos que vienen a querer moverte de tu lugar. Hay ruidos que quieren venir a moverte del lugar que Dios te ha dado, porque esos ruidos que vienen y son contrarios, tú tienes que tener los sentidos bien ejercitados. Porque en medio de todo el ruido que estamos escuchando de tanta violencia, de tanto odio, de tantas cosas, de tanta amargura, esos ruidos vienen a desanimarnos. Pero en medio de ese ruido hay un ruido mayor que viene para ordenar, que viene para guiar, que viene para revelar, y se llama el ruido del Espíritu de Dios. Hay un viento recio que está soplando sobre tu vida. Hay un viento que te va a impulsar para darte la victoria que tú estás esperando. ¿Cuánto están esperando en Dios? David tenía que estar bien atento al ruido en la segunda guerra que él tuvo.
Porque en la segunda vez ya no iba a ser David el que iba a pelear, sino iba a ser Dios. La primera vez Dios metió a David a que él peleara, porque hay cosas que Dios hace primero. Miren lo que Dios hace. En una guerra, a veces Dios quiere que ponga lo tuyo y va a poner él lo de él. En una guerra en la cual nosotros estamos en una guerra, hermano. ¿Cuántos están en una batalla? ¿Cuántos han estado dentro de una batalla? Ok, ¿cuántos están ahora mismo dentro de una guerra? ¿A cuántos les ha llegado el desánimo? Y a veces el enemigo tiene su estrategia. El enemigo es un tramposo. David le dijo a Dios, dice que descendió otra vez a la fortaleza. Dios mío, ¿qué hago aquí? Lo primero que David hizo antes de ir a la batalla contra el enemigo es descender a la fortaleza, consultar a Dios, hablar con Dios. Es que al igual que David, nosotros tenemos en esta guerra que estamos enfrentando, hay que consultar a Dios, hermano. No te avientes a lo loco a decir, acabo, Dios me respalda. Sí, Dios te va a respaldar. Pero antes que te respalde Dios, Dios quiere primeramente tener una intimidad contigo para que Él te hable. Aquellos que se han metido a la guerra a lo loco y decir, ahora sí, ¿dónde está el diablo? Y no ha consultado a Dios, el diablo los gana y los vence. Cuando Dios te da una palabra, mira, aquí hay gente que Dios te da palabra. Y cuando Dios te da una palabra, el diablo lo escucha. ¿Me entiendes? Aquí hay gente que ha estado danzando, buscando a Dios y hoy no los vemos ya. Ya están desanimados. Están desanimados. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo viene, lo único que quiere es... Hay gente que me está diciendo, no voy más a la iglesia porque es que me hablaron mal. Me hablaron mal. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene sus estrategias. El enemigo tiene su estrategia, no voy más. ¿Por qué? Porque es que no es así. No, es que no murió él por ti, no murió ella por ti, no morí yo por ti. El que murió se llama Cristo Jesús. Pero es que cuando quitamos la vista y el oído de lo que es la esencia del cielo, todo lo que se mueve aquí en este sistema te va a ahogar, te va a destruir. Y el enemigo está destruyendo muchas familias, ministerios, matrimonios, porque estamos dentro de una guerra y todavía hay filisteos que lo que no quiere es que tú estés unido a tus hijos, a tu familia. ¿Cuántos hijos están enojados con sus padres? ¿Y cuántos padres enojados con sus hijos? ¿Cuántos hermanos peleándose el uno al otro? ¿Cuánto odio hay? ¿Cuánta envidia? ¿Cuántos celos hay en este tiempo, en este sistema? Pero hermano, necesitamos primeramente subir y bajar a la fortaleza y dejar que el Espíritu de Dios nos mueva. Dios le dijo a David la segunda vez, ve y vete enfrente de las balsameras y cuando tú escuches el ruido de la marcha, tú vas a marchar y tú vas a ir con el ruido que estás escuchando y yo voy a ir delante de ti. Y David se concentró en el ruido. Y David comenzó a escuchar el ruido y a ver las copas de los árboles que se movían. Y por donde las copas de los árboles se movían, David se movía mirando el ruido de la marcha. ¿Y sabe quién era ese ruido? Era Jehová de los ejércitos que iba delante de él. Y cuando David se concentró en el ruido, Dios iba delante de él. Y dice que a los filisteos el Señor los persiguió, los hirió, los acabó. Y David escuchando el ruido. Y mientras David estaba escuchando el ruido, Dios estaba venciendo a sus enemigos. En la segunda vez, David se concentró en el ruido de marcha de Dios y se olvidó de los filisteos. Y era Dios que iba delante de él venciendo a los filisteos. Cuando David llegó al campamento donde estaban los filisteos, la segunda vez,
No había nadie. Estaban vencidos. Y David glorificó a Dios y dijo: gracias, Dios. Gracias, Señor. Porque David se concentró en el ruido de marcha. Concéntrate en el ruido del Espíritu que está viniendo sobre ti. Concéntrate en el ruido que está viniendo sobre tu casa. Desciende a la fortaleza. Desciende a la fortaleza. Cuando no tengas fuerza, vente a la fortaleza. Comunidad Cristiana Rey de Reyes es una fortaleza que aquí Dios te revela, que aquí Dios impone manos y Dios te unge para la gloria de Dios. Todos los que hemos sido ungidos para una designación, hermano, hemos sido diseñados y asignados a una tarea especial. Dios nos asignó y Dios nos separó y nos ha asignado una asignación eterna, una asignación divina para este tiempo. Todo aquella que ha sido elegido para una asignación en este tiempo está recibiendo la unción del Espíritu de Dios. Amén. ¿Sí o no? Pero también tú has sido asignada, dicen, asignado. ¿A qué? A buscar al Señor. Has sido asignado y ya el enemigo lo sabe. El enemigo lo sabe que tú has sido asignado. Y él va a hacer hasta la última para quitar esa asignación que Dios te ha dado. Si has sido asignado para buscar a Dios, mantente en buscar a Dios. Si has sido asignado para buscar al Señor y has sido separado en esta asignación, se requiere de fortaleza, se requiere de unción, se requiere de fidelidad al Señor. David descendió a la fortaleza. Con esto termino. David venció a los enemigos, pero la Biblia dice que los filisteos regresaron la segunda vez. Y cuando regresaron la segunda vez, David volvió a correr a la fortaleza. Escucha esto. David no se confió la segunda vez, sino que volvió a ir a la fortaleza a consultar a Dios. ¿Cuántos necesitan regresar a la fortaleza? ¿Cuándo vamos a regresar a la fortaleza? ¿Cuántas veces tenemos que regresar a la fortaleza? ¿Una vez? ¿Dos veces? ¿Cuántas? Todo el tiempo. Siempre tenemos que descender a la fortaleza. Porque a veces cuando tú entras por esa puerta, entras desanimado, entras confundido, entras enfermo, entras de toda clase de enfermedad que traigas, espiritual, emocional, sentimental, familiar, moral. Pero cuando entras a esta fortaleza, aquí está la unción del Espíritu de Dios y te levanta. Mi alma alaba a Dios. Levanta tus manos y alaba a Dios. ¿Cuántas veces necesitamos regresar a la fortaleza? Todo el tiempo. Es que hay muchos cristianos y creyentes que dicen: yo ya leo la Biblia al derecho y al revés, ya me la sé casi toda, lo que predica el pastor ya me lo sé, ¿para qué voy a bajar otra vez? ¿Para qué voy a orar y a decir muchas palabras si con poquito yo digo ya Dios me escucha? Mentiroso. Dios conoce mis necesidades, mi devoción. ¿Para qué me congrego si yo aquí siento la presencia de Dios? ¿Para qué me congrego? ¿Para qué bajaré a la fortaleza? Confíate, porque el enemigo te va a volver a rodear. Y no creas que Dios te va a dar la victoria de la misma manera que te la dio ayer. Porque el enemigo viene con nuevas armas, con nuevas estrategias.
y la segunda vez, y la tercera vez, y la cuarta, y la 500ª vez que regreses a la fortaleza, al altar, el Señor te va a dar nueva estrategia para vencer. No te la va a dar igual, te la va a dar diferente. Por eso es que muchos se equivocan y dejan de congregarse, y dejan de ser fieles, y dejan de honrar a Dios, y dejan de ser fieles a Dios, pensando que ya lo saben todo. Pensando, alguien dijo: yo ya no le sigo a ningún hombre, yo sigo a Cristo. Confíate que el Señor te va a sacar. El Dios te va a mandar el diablo y te va a decir: ahora ves, tú estás siguiéndome a mí, ahora te vas a dar cuenta. Porque la segunda vez que David consultó, siga a Cristo, hermano, siga a Cristo, entrégase a Cristo, busque a Cristo, séale fiel a Cristo, porque Él fue el que nos salvó. Yo le soy fiel a aquel que me llamó, se llama Cristo Jesús. Siga siendo fiel a Cristo, busque a Cristo, busque al Señor, busque al Señor. Y cuando Cristo sea revelado en ti, vas a entender cómo vivir la vida cristiana aquí en la tierra. Busca al Señor, entrégate a Cristo. Cristo te ama. Lo que se vive en el mundo se vive diferente que a estar dentro de del Evangelio. En el mundo hay aflicciones, en el mundo hay tristeza, en el mundo hay decepciones, pero también dentro de la iglesia hay tristeza y decepciones. Pero es diferente vivir en el mundo y en la iglesia. En el mundo nadie te consuela. En la iglesia puede que hayan decepciones, pueden que hayan cosas, pero el que te ayuda y te da la revelación es el Espíritu de Dios. No somos perfectos, estamos buscando la perfección, porque es Cristo el que es perfecto. Busquemos a Dios. Llevemos la carga los unos de los otros. Dice que debemos de soportarnos. Dijo Pablo en Efesios, hoy lo leía yo y por poco predico de eso. Estaba yo leyendo Efesios capítulo 4 y todo el capítulo me lo comí. Dijo: wow, esto está buenísimo. Hablando de la unidad de la iglesia, amándonos, soportándonos. Hablando, cuando dice soportarse, quiere decir que hay cristianitos que te van a dar dolor de cabezas. ¿Me entiendes? Pero por eso dice la Biblia: soporta. Cuando dice soportarnos unos a otros, quiere decir que no somos perfectos. Que a alguien con una palabra se le va a salir y tú no la esperabas. Alguien va a entrar a la iglesia y como que no te va a pasar por enfrente de ti y no te va a saludar. Y como hay muchos que son bien sentimentalistas, que da miedo, mi hermano. Tienes que estar saludando a todos y tengo que saber lo que voy a hablar para que no haga sentir a uno, a otro. No. Cuando la palabra baja, Él machetea. Y cuando la palabra baja, Él apedrea. Y cuando Él te dice que estás torcido, estás torcido. Cuando Dios te dice que estás manchado, estás manchado. Cuando Dios te dice que tienes que acomodarte al sistema de Dios, al gobierno de Dios, hay que hacerlo. Hay que estar enderezando. Porque hay cositas que son tan chuequitas. Y cuando yo entro a enderezar, es que usted me tiene que entender. Porque vamos al cielo. Amén. Alaba a Dios, porque la estrategia viene de Dios. ¿En dónde me quedé? Ya no voy a ir mucho al templo. Dicen alguien por ahí. ¿Por qué? Porque ya lo que predica el pastor ya me lo sé. ¿Para qué bajo a la fortaleza si ya sé que el enemigo está debajo de mis pies? ¿A qué voy al culto si yo oro aquí? Ya yo sé que el enemigo está vencido. Ay, papá, confíate. David dice que la primera vez consultó a Dios y la segunda vez escuchó, ahí vienen otra vez los filisteos. Y David dijo: hey, pues voy a bajar a la fortaleza. Y la segunda vez que David bajó a la fortaleza, Dios le dijo: hey, salgo a buscarlo. Dijo: tranquilo. No salgas a buscar a los filisteos. Ahora te vas a quedar. No subas, quédate y vete enfrente de las balsameras, que yo voy a trabajar ahora. Para que no te crezca la mente, la cabeza, que tú fuiste el que lo hiciste la primera vez. Esta vez yo lo voy a hacer.
para que te adaptes a que no son tus fuerzas, no son lo que tú haces, no son lo que tú ejecutas, no son las habilidades que tú tienes que te dan la bendición y la victoria. Soy yo. Porque hay gente que dice que es él, son ellos, soy yo. No, Señor, me hago a un lado yo y sigue Dios. Amén. Alaba. David no se confió, descendió a la fortaleza. Sube primera vez, segunda vez. Dios le dijo: no subas, rodéalos. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera subido la segunda vez a la guerra sin consultar a Dios? ¿Qué hubiese pasado la primera vez? Del verso 17 al verso 21 dice que David le dijo: Dios, ve, sube y atácalos y te voy a dar la victoria. La segunda vez Dios le dijo: no subas, quédate, rodéalos. ¿Qué hubiese pasado si David, la segunda vez cuando escuchó vienen los filisteos contra ti, no hubiera consultado a Dios y se hubiese confiado de sus estrategias de guerra? ¿Qué hubiese pasado si David se hubiese confiado de su gran ejército que tenía? Tenías 300,000 hombres bien armados para la guerra. Y de esos 300,000 tenía 300 que eran los que guardaban su gobierno y su casa. Tenía 30 que eran los fieles, los que comían con él, los que se sentaban en la mesa, que eran los que conocían el corazón de David. Y tenía 3 que cuando entraba a su recámara a orar, esos 3 estaban cuidando su recámara. Pero tenía un gran ejército, tenía una estrategia David de guerra. Pero David no se confió y dijo: Señor, otra vez bajo a la fortaleza, y consultó a Dios: ¿iré y los alcanzaré? Y Dios le dijo: no, quédate, ve hasta la balsamera y escucha el ruido de marcha. Dios te va a dar la bendición y te va a dar la victoria cuando tú menos lo esperas y como tú menos lo esperas. Dios, tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Ponte de pie.